Circuitos RC, carga y descarga de un capacitor. Hasta ahora vimos circuitos con corrientes estables, es decir que no cambian con el tiempo. Vamos a examinar ahora circuitos que contengan tanto resistencias como capacitores. Dichos circuitos son los denominados circuito RC. Estos circuitos son comunes en la vida cotidiana. Por ejemplo, se usan para controlar la rapidez de los limpiaparabrisas de un automóvil, el tiempo de cambio de las luces de los semáforos, en los marcapasos cardíacos y en muchos otros dispositivos electrónicos. En los circuitos RC, uno no está tan interesado por el voltaje del estado estable final y la carga en el capacitor, sino más bien en cómo estas variables cambian con el tiempo. Entonces vamos a ver primero la carga en un capacitor. Para ello tenemos un circuito que está constituido por una llave S, una batería con una FEM, una resistencia y un capacitor. Para el tiempo t igual a 0, cuando esta llave está abierta, el capacitor está descargado, es decir, su carga es igual a 0. Esa sería la condición inicial, ¿no? Ahora bien, cuando cerramos esta llave, se va a establecer una corriente I y este capacitor va a comenzar a cargarse. Los electrones van a fluir a través de la resistencia R y se van a acumular en la placa superior del capacitor. Los electrones en la placa inferior van a fluir hacia la terminal positiva de la batería. Por lo tanto, va a dejar una carga positiva en esta placa de capacitor. Conforme la carga se acumula en el capacitor, va a aumentar la diferencia de potencial a través de este. Y la corriente se va a reducir hasta que finalmente el voltaje a través del capacitor va a igualar a la FEM de la batería. Entonces ya no va a haber diferencia potencial a través de la resistencia y no va a fluir más carga. En consecuencia, la diferencia de potencial V sub C a través del capacitor va a aumentar con el tiempo y la expresión matemática vamos a deducirla a partir de la segunda ley de Kirchhoff. La segunda ley de Kirchhoff, si recuerdan, nos decía que la sumatoria de las caídas de tensión en una malla tenía que ser igual a 0. O lo que es lo mismo, que la FEM de la batería va a ser igual a la suma de la caída de tensión a través de la resistencia más la caída de tensión en el capacitor. La resistencia R incluye toda la resistencia en el circuito, incluida la resistencia interna de la batería. I es la corriente en el circuito en cualquier instante y Q es la carga en el capacitor en ese instante. Aunque la FEM, la resistencia y la capacidad son constantes, tanto la carga Q como la corriente I van a ser funciones del tiempo. Recordemos que la corriente es la variación de la carga con respecto al tiempo. Por lo tanto, podemos reemplazar en esta expresión, la cual nos va a quedar que la FEM va a ser igual a la resistencia R por la variación de la carga con respecto al tiempo más 1 sobre la capacidad por la carga. Esta ecuación la podemos reordenar de esta manera, ¿sí? Y bien, para resolverlo, vamos a integrar desde el tiempo t igual a 0, cuando la carga Q es igual a 0, hasta un tiempo t, cuando una carga Q está en el capacitor. Entonces nos queda de esta manera.
entre 0 y Q, y entre 0 y el tiempo t en el cual está presente esta carga. El resultado de esta integral es menos el logaritmo neperiano de la capacidad por la FEN menos la carga entre 0 y el valor Q. El otro término de la expresión es el tiempo dividido la resistencia por la capacidad entre 0 y el tiempo t. Resolvemos y llegamos a esta expresión. El logaritmo neperiano de 1 menos la carga dividido la capacidad por la FEM. Va a ser igual a menos el tiempo dividido por la resistencia y la capacidad. Ahora bien, si tomamos el exponencial en ambos lados, vamos a llegar a esta expresión, en la cual lo que tenemos que tener cuidado de no confundirnos, que esta E no es la carga del electrón, sino es la base de los logaritmos naturales. Acuérdense, E igual a 2,718. De aquí vamos a despejar el valor de la carga, el cual nos queda esta expresión. La capacidad multiplicado por la FEN, todo eso multiplicado por 1 menos la constante E elevado a la menos el tiempo sobre la resistencia y la capacidad. La diferencia potencial a través del capacitor es la carga dividido la capacidad. Entonces nos va a quedar que la diferencia potencial es la FEM multiplicado por 1 menos la base del logaritmo natural elevado a la menos el tiempo dividido la resistencia por la capacidad. Ahora bien, a partir de esta ecuación y de esta ecuación, vemos que la carga Q sobre el capacitor y el voltaje V sub C a través de dicho capacitor van a aumentar desde 0 para un tiempo t igual a 0, ¿no? Hasta valores máximos después de un tiempo muy largo. La cantidad R por C, es decir, la resistencia por la capacidad que aparece en el exponente, es lo que se conoce como constante de tiempo. Si la resistencia R es menor, la constante de tiempo va a ser menor. ¿Sí? Si esto es menor, esta constante de tiempo va a ser menor, ¿no? Y tiene sentido porque una resistencia más baja va a retardar menos el flujo de carga. Esta constante de tiempo es el 63% del valor de la tensión aplicada sobre el capacitor. ¿Y qué es lo que representa? Bueno, justamente representa el tiempo para el cual el capacitor va a llegar al 63% de su carga. Es una medida de la rapidez con que uno carga al capacitor. Ahora bien, si representamos el aumento de voltaje a través del capacitor en función del tiempo, si tenemos el voltaje del capacitor en función del tiempo, vamos a ver cómo el voltaje y por ende la carga tienden a sus valores máximos de manera asintótica. Acá vemos el valor de la constante de tiempo, tau, ¿no? Que es el 63% del valor de la tensión aplicada. Esta es una manera gráfica de poder obtener dicho valor. Ahora bien, dijimos que la corriente va a disminuir. Por ende, en el tiempo t igual a 0, la corriente tiene que ser igual a la FEM dividido la resistencia. Luego, la corriente va a caer exponencialmente en el tiempo, ¿no? Con una constante de tiempo igual a R por C, conforme aumenta el voltaje a través del capacitor. ¿Qué quiere decir esto? Que a medida que va creciendo el voltaje en el capacitor, la corriente va a ir disminuyendo. Y es por ello
que cuando nosotros tenemos un capacitor en un circuito, una vez que el capacitor se cargó, por esa rama en la cual se encuentra dicho capacitor no circula más corriente. El circuito que recién analizamos implicó el proceso de carga de un capacitor por medio de una batería a través de una resistencia, ¿no? Ahora vamos a examinar otra situación en la cual un capacitor que ya está cargado, ¿no? Digamos que va a estar a un voltaje V sub 0, se descarga a través de una resistencia R, en este caso va a ser sin la batería. Es decir, vamos a tener un circuito en el cual vamos a considerar un capacitor que ya está cargado, lo vamos a conectar a una resistencia y una llave que en la condición inicial va a estar abierta. Cuando cerramos la llave S, se va a establecer una corriente I y el capacitor va a comenzar a descargarse a través de la resistencia R. El voltaje a través de la resistencia en cualquier instante va a ser igual al que atraviesa al capacitor. Por lo tanto, nos va a quedar I por R va a ser igual a la carga dividido la capacidad. La tasa a la que la carga deja el capacitor va a ser igual al negativo de la corriente en el resistor. Es decir, I igual a menos la variación de la carga con respecto al tiempo. Y esto ocurre porque el capacitor se está descargando, es decir, la carga disminuye. Por lo tanto, la ecuación anterior la podemos escribir de esta manera. Menos la variación de la carga con respecto al tiempo por R, esto sería I, ¿no? Va a ser igual a la carga dividido la capacidad. Volvemos a reordenar esta ecuación, nos queda de esta manera. Ahora integramos desde el tiempo t igual a 0 cuando la carga en el capacitor es Q0, es decir, cuando el capacitor está cargado completamente, hasta algún tiempo posterior, cualquiera, cuando la carga es igual a Q. Es decir, que vamos a integrar entre la carga máxima del capacitor hasta una carga Q entre el tiempo igual a 0 hasta un tiempo igual a t en el cual la carga del capacitor es Q. La resolución de esta integral es el logaritmo neperiano de la carga dividido la carga máxima igual a menos el tiempo dividido la resistencia y la capacidad. Nuevamente, si hacemos como en el caso de la carga del capacitor y tomamos el exponencial de ambos lados, vamos a llegar a esta expresión, donde la carga va a ser igual a la carga total multiplicado por la base de los logaritmos elevado a la menos t sobre RC. El voltaje a través del capacitor es igual a la carga sobre la capacidad. Si reemplazamos este valor de la carga por este valor obtenido en función del tiempo, el voltaje a través del capacitor en función del tiempo va a ser esta expresión. V sub 0, es decir, la tensión inicial, por E elevado a la menos t sobre RC. Recordemos que el voltaje inicial de sub 0 era igual a la carga sub 0, es decir, la carga inicial cuando el capacitor estaba completamente cargado, dividido la capacidad. Por lo tanto, la carga en el capacitor y el voltaje a través de él van a disminuir exponencialmente con una constante de tiempo RC. Esa constante de tiempo RC, acuérdense que es tau, y representa el 37% de la tensión inicial. Y si nosotros hacemos un gráfico de la tensión en el capacitor en función del tiempo, vamos a partir de la tensión inicial cuando el capacitor estaba cargado y va a empezar a disminuir exponencialmente en función de la constante de tiempo. Entonces, esta constante de tiempo, cuando el capacitor se está cargando, representa el 63% de la tensión del capacitor. Y cuando se está descargando,
representa el 37% de dicha tensión.